¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto, como siempre nos da saludarle. Ya estamos arrancando este nuevo ciclo, en realidad de TLC Streaming, para poder en esta primera versión conocer a distintos candidatos que aspiran a un puesto dentro de la nueva gestión presidencial, que claro, vamos a decidir en urnas el próximo 17 de agosto. Estamos a menos de un mes, estamos en plena cuenta regresiva y bueno, con este frío intenso que estoy segura usted ha estado sintiendo también, nos va a acompañar. Está haciendo mucho frío, le decía, hay que nomás tomar previsiones, hay que cuidarnos porque los resfríos también vienen acompañados de estas bajas temperaturas. Estamos a la espera de saber qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con la Dirección Departamental de Educación. Tenemos entendido que el miércoles tenían que reunirse para poder abordar este tema de la exigencia que en realidad tienen padres de familia con relación a poder adelantar las vacaciones invernales. Se habla sí de las bajas temperaturas, pero también de tomar previsiones con relación a lo que está sucediendo con los casos del sarampión, que ya son 50 a nivel nacional y además ya está presente en 3 departamentos. En el Alto con 3, en Potosí 1 y también en Santa Cruz, que claro, concentra la mayor cantidad de casos, alrededor de 49. Bueno, le decía, tenemos mucho material, vamos a estar hablando hoy con un entrevistado muy importante porque vamos a saber y vamos a conocer además un poquito más a fondo lo que se trata ser un representante supraestatal, un diputado supraestatal, que yo sé que seguramente muchas personas se estarán preguntando, ¿qué es eso? ¿Cómo que diputado supraestatal? ¿No solamente hay diputados acaso? ¿No solamente hay senadores? Bueno, le cuento que no. Y sé que es de desconocimiento, podremos decir incluso hasta general, que existe una autoridad que nos representa en instancias internacionales. Y claro, queremos saber qué tipo de trabajo realiza, queremos saber también, por supuesto, de qué forma nos representa. Y todo esto, ¿no?, que en realidad va a formar parte de las elecciones, lo digo nuevamente, que ya se vienen. Este 17 de agosto también tenemos que elegir nosotros a quienes van a ser nuestros representantes en esta línea que ya tiene que ver con organismos netamente internacionales, pero que finalmente son nuestros representantes. Así que vamos a estar con esa entrevista, pero también con novedades que tienen que ver con las elecciones, claramente, las elecciones presidenciales. Ayer domingo se ha dado a conocer que se ha bajado de las listas de los candidatos de Samuel Doria Medina, ¿sabe? Una renuncia que ha llamado muchísimo la atención. Y se trata justamente de María Carla Beatriz Robledo Guardia, quien además usted está viendo en imágenes. Carla ha renunciado, lo ha hecho de forma oficial a través de una misiva, a través de una carta que dice, esta carta dice, mediante la presente me permito comunicar formalmente mi renuncia irrevocable a la candidatura al cargo de senadora presentada en representación de Alianza de Unidad en el marco del proceso electoral en curso.
Esta decisión responde a motivos estrictamente personales que me impiden continuar con el compromiso asumido. Agradezco sinceramente, dice, a la Alianza por la confianza depositada en mi persona, así como a todos quienes me brindaron su apoyo durante este tiempo. Solicito a su digna instancia tomar nota de esta renuncia y realizar los trámites correspondientes conforme a la normativa electoral vigente. Sin otro particular, reitero mis saludos cordiales y quedo agradecida por la oportunidad brindada. Ahí está incluso la firma de María Carla Beatriz Robledo Guardia, que ha decidido bajarse de las listas de esta alianza, de alianza más bien de Doria Medina, que lo decimos nuevamente, lo hace en un marco además bastante polémica, ¿no? Porque recordemos que el papá de esta candidata había sido procesado, está siendo procesado en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico, que no es un dato menor. Esto ha despertado las alarmas profundamente, además de quienes están siguiendo a este partido. Y claramente se habrá dado en el marco de lo que está sucediendo también esta decisión. Bueno, lo que sí sabemos es que es oficial ya la renuncia de esta candidata de Alianza de Unidad y claro, vamos a estar conociendo qué repercusiones generará y además quién la va a reemplazar. Estamos todavía con los plazos, ¿no? Todavía queda un poquito más de tiempo para poder modificar estas listas. Lo cierto es que ya deberíamos estar hablando de programas. Estaríamos ya seguramente a la espera de conocer todo el programa que tienen los candidatos y seguimos con estas polémicas que no dejan definitivamente de llamar la atención. Pero bueno, así están las cosas en este termómetro político que se va calentando cada día más. Yo le decía, a ver, regresamos porque vamos a ya darle marcha suelta a esta entrevista. Ahí está conmigo. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto tenerte, muy buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días. Bueno, el gusto es mío estar acá. Y bueno, estoy acá para poder conversar un poco más acerca de lo que significa el cargo de representante ante organismos parlamentarios supraestatales y también para que la gente conozca un poco más, ¿no? Mi propuesta, quién soy yo, qué es lo que he estado haciendo y qué es lo que quiero hacer. Exacto. Nos estás además inaugurando este podcast. El lunes habíamos empezado sin entrevistado, eres nuestro primer entrevistado, así que un honor tenerte. Y decías, Pablo, que me conozcan, ¿no? Entonces partamos por el nombre, es Pablo Hugo Aguilar Achá. Él es candidato justamente a diputado supraestatal por APB, Súmate, está con nosotros para conocerle más a profundidad. Vamos a tratar en los próximos minutos de extraer todo lo que nos tiene que decir, por supuesto, para que la gente también vaya bien informada este 17 de agosto. Sí. A ver, Pablo, yo te veo bien jovencito, creo que esa es la lectura que le están dando muchos candidatos a la presidencia, ¿no? Entender a un país que necesita representación joven. ¿Cuántos años tienes? Si nos puedes comentar quién es Pablo, qué ha estudiado Pablo y por qué ingresa a estas arenas políticas además. Correcto, bueno, yo tengo 27 años, debo ser uno de los más jóvenes en todas las listas a nivel nacional. Yo he estudiado Ciencias Económicas acá en Cochabamba, en la Universidad Privada Boliviana. He podido hacer una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Murcia. ¿Ya? Y actualmente, estoy haciendo un doctorado, soy candidato a doctor, me falta presentar la tesis en la Universidad Mayor de San Andrés, también en Relaciones Internacionales. Muy bien. ¿Has decidido entrar a estas arenas políticas recién? ¿Siempre te ha llamado la atención? ¿Cómo ha sido ese incentivo? Y además, ¿cómo decides también participar, inaugurarte, me imagino, ¿no? Uh-huh. En estas arenas. Consúmate. Bueno, a ver, yo he trabajado desde los inicios en la academia. Yeah. Desde que estudiaba, desde que empecé a estudiar, me llamaba mucho la atención enseñar. Me gustaba mucho el tema de la investigación, entonces yo hice mis primeras pasantías en un centro de investigación que era dependiente de mi universidad. Entonces yo empecé a investigar, empecé a generar información. Posteriormente, cuando ya terminé la licenciatura, terminé la maestría, yo empecé a trabajar. Ahora hay un tema bastante particular que creo que es bueno resaltarlo, ¿no?
En Bolivia no hay muchos lugares, muchas fuentes laborales para los internacionalistas. Sí, sí, definitivamente. Y eso espanta a muchos estudiantes, por ejemplo, de escoger esa carrera, ¿no? Actualmente en Cochabamba solamente la Universidad Privada Boliviana tiene nivel licenciatura. Sin embargo, en Santa Cruz, la René Moreno y otras tienen, y en La Paz también en la Católica existe Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Sin embargo, tienen un mercado muy limitado, entonces todos prefieren estudiar, no sé, Derecho si les gusta más las leyes, o Economía si les gusta más los números. Carreras más tradicionales de repente, ¿no? Correcto. Que no les cierre un mercado laboral y que el día de mañana puedan trabajar en un banco, en una empresa, porque es bastante limitado. Y esto no debería ser así, ¿no? En un 80% de los países del mundo existen las academias diplomáticas. Nosotros la hemos tenido y actualmente existe dentro del organigramo de Cancillería. Sin embargo, no cumple sus funciones. De vez en cuando, muy de vez en cuando, cada muchos años, sacan alguna maestría, algún diplomado, pero que está dirigido netamente a capacitar a las personas que ellos quieren capacitar. Sin embargo, en otros países no funciona así. En otros países las academias diplomáticas son abiertas para que quien sea pueda postular. Y es un concurso de méritos por el cual de miles de personas que postulan reciben a unos cuantos, a unos 10, a unos 20, a unos 30 por año. Entonces estos pasan automáticamente a formar parte del cuerpo diplomático de estos países. Y ellos tienen un escalafón, como así acá tienen los militares o los policías que van ascendiendo hasta el grado de general, ellos pueden ascender hasta el grado de embajador, porque en realidad embajador no es un cargo, es un grado dentro de la academia diplomática, el más alto. Entonces, y en el camino puede ser ministro, consejero, puede ser tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, dependiendo a la normativa del país. Pero debería ser entonces así como ir escalando hasta llegar, pero no sucede, ¿no? En la realidad, por lo menos en Bolivia. En Bolivia no, en Bolivia no, pero si hablamos con otros países, incluso con países vecinos, Perú, Chile, Brasil, Argentina, ellos tienen este escalafón y funciona así su cuerpo diplomático, y los embajadores de estos países acreditados en nuestro país, así como los cónsules generales, bueno, son diplomáticos de carrera. Es que debería de ser así también, ¿no? Ir con todo ese bagaje de conocimiento a representar, porque en realidad representas como embajador, por ejemplo, representas también a un país. Debería ser esa la línea conductual. Lamentablemente hay muchas limitaciones para los jóvenes en ese aspecto, si quieren aspirar a estos cargos, a estos espacios. Correcto, está totalmente politizado. Terrible. Y yo te lanzo un dato. Actualmente hay una demanda que han hecho los pocos funcionarios de Cancillería que eran diplomáticos de carrera. Tienen una demanda ante la CIDH contra el Estado boliviano porque los han cesado de sus funciones. Entonces, los pocos que existían, obviamente gente mayor que ha estudiado en la academia cuando existía hace muchos años, los han sacado de sus funciones. Y estos han formalizado una demanda ante la CIDH para poder volver a estos cargos. Bueno, aún no hay una resolución, no ha determinado nada la CIDH, pero es bastante grave, ¿no? Que los pocos que durante 20, 30 años han trabajado en embajadas, consulados, los sacan. Y que ahora, o por lo menos, claro, es ahora, ¿no? Ha estado sucediendo ya hace tantas gestiones presidenciales, se escoja a dedo, se escoja sin mérito, se escoja porque se ha hecho campaña, porque hay un compadrerío incluso, es difícil. Qué bueno que se traiga ese tema a la mesa, ¿no? Qué bueno que también podamos desde casa entender, o desde donde están siguiendo, entender que hay espacios que deberían generarse de acuerdo a todo el currículum, de acuerdo a todo lo que se ha estudiado, de acuerdo a todo lo que uno se ha esforzado. Y claro, yo me imagino que todas las personas, ¿no?, que de repente ahora ya son adultas mayores, entienden que en algún punto en su juventud han soñado con ser algo, ¿no? Y verse limitados a esto y decir, no, yo no lo pude lograr porque existían estos compadreríos, qué difícil. Y qué lindo tratar de cambiar también esta realidad, porque de eso se trata también, observar y cambiar. Correcto. Yo hablo con mis estudiantes porque, bueno, como te dije, siempre me ha gustado la academia y de la investigación yo he pasado a la docencia. Yo he empezado a dar clases a mis 24 años. Y a nivel licenciatura, pero también a nivel posgrado, en diplomados, y mi primera maestría voy a dictarla este año. Entonces, yo hablo con mis alumnos, incluso algunos mucho mayores que yo,
Y conversamos acerca de estos temas, ¿no? Y ellos dicen, realmente hay muy poca gente que quiere seguir esa línea. Muchos queremos especializarnos, me dicen, en temas de comercio exterior, porque tal vez podríamos trabajar en tema de aduanas, una agencia despachante de aduanas, cosas que tal vez son más lucrativas hoy en día. Y que, bueno, ellos pueden abrirse espacio o abrir una empresa y que, bueno, puedan tener las herramientas para saber cómo importar, cómo exportar, pero muy pocos tienen la afinidad o el deseo de algún día formar parte de Cancillería. Y estamos perdiendo mano de obra excelente que al final hasta termina migrando a otros países. Fuga de cerebros, terrible. Correcto, yo conozco casos en los que hay personas que han llegado a estudiar en la Academia Diplomática de España, pero ya se quedaron allá y están trabajando en la Cancillería española o en las embajadas que existen en España. Hay un montón de jóvenes que han decidido optar por otros países porque se les ha reconocido más por mérito y no por otras razones. Y es lamentable esa fuga de cerebros que yo creo que si no cambian las cosas va a agudizarse todavía más, ¿no? Correcto, esto sucede en todas las áreas. En todas las áreas, sí. Pero en este en particular es casi imposible acá, porque no tienes chance a postular a una academia para ser llamado diplomático de carrera. Yo, con el grado de doctor, no voy a poder ser llamado un diplomático de carrera, porque las leyes de este país no lo permiten. Entonces no voy a poder ir escalando de forma meritocrática. Entonces, ¿qué nos queda a los internacionalistas? Buscarnos trabajo donde haya. Y es bastante limitado, muy, muy limitado. Porque, a ver, hablando específicamente de Cochabamba, hay 3 oficinas de relaciones exteriores. Antes habían 4, también existía en la gobernación, pero la cerraron por el presupuesto, entonces la parte legal la absorbió. Tenemos en la alcaldía, tenemos una dirección departamental de Cancillería dependiente directamente del Estado Central, que está en la Plazuela Colón, y tenemos una pequeña oficina también en la Universidad Mayor de San Simón, que también es una instancia pública, ¿no? Pero ellos tienen su propia normativa, su propia forma de designar estos cargos, ¿no? Entonces, es bastante limitado. ¿De cuántas fuentes laborales estamos hablando en un departamento entero? Claro, hablando de Cochabamba. Súper limitado. Ajá, es súper limitado. Súper limitado. Entonces, yo he tenido la suerte, y digo la suerte porque, bueno, Manfred ha sido una persona que ha confiado en mí, que ha confiado en la juventud y que me ha permitido trabajar en la alcaldía en esta área. Me ha permitido desenvolverme en el área que he estudiado. Que esto es bastante complicado, sobre todo para un internacionalista. Claro. Ya de hecho, el simple hecho de ser joven es complicado. Uno tiene que trabajar donde puede. Y en algún momento lo hice. He trabajado en el sector privado, he trabajado en el sector público también, en el área financiera, pero al final he logrado, a través de Manfred, a través de la alcaldía, llegar a ejercer mi profesión como tal. Entonces yo he estado en esa unidad más de 4 años, donde he podido gestionar bastantes cosas para Cochabamba, pero ahí igual hago hincapié en las limitaciones. Nosotros nos teníamos que dar formas, a como de manera. Hemos tenido que diseñar estrategias para poder traer recursos a Cochabamba. No solamente recursos económicos, sino también recursos técnicos. Hay cooperación reembolsable, pero también hay no reembolsable. Hay concursos donde uno se puede postular como ciudad y también como país para recibir recursos regalados, a costo cero, sin intereses, sin préstamos de por medio. Pero para eso hay que armar proyectos. Hay que gestionar todo eso. Correcto, hay que diseñar proyectos porque los entes cooperantes revisan estos proyectos y premian al mejor, al que mejor diseñado esté. Ahora, Pablo, ¿has tenido ese acercamiento ya a poder ejercer un poco lo que tú habías estudiado, de lo que te interesa, de lo que te apasiona, y ahora decides dar este paso que ya es como un poco más decisivo en tu carrera, me imagino, en tu vida también, por supuesto, ser ahora como candidato a diputado supraestatal, pero claro, con la firme intención de que esto suceda, ¿no? Y claro, mucha gente dice, ¿qué es un diputado supraestatal? ¿De qué forma nos va a representar? Entiendo que son como unos 6, un poco más de organismos internacionales en los que van a estar presentes.
He tenido la oportunidad en algún momento de conversar con un diputado supraestatal y me ha parecido súper interesante lo que hacen, pero me ha parecido también realmente complicado entender que mucha gente no entiende, no conoce mucho. Incluso han habido autoridades que se han animado a decir, no, deberían anular estos cargos, porque como que no conocen muy bien lo que hacen. A ver, explícanos qué es lo que hacen. Bueno, a ver, es bastante nuevo esto, porque la ley 522 se ha promulgado el año 2014. Entonces, solamente en 2 ocasiones, el 2014 y el 2020, se han escogido estos representantes supraestatales. A ver, coloquialmente los conocemos como diputados supraestatales, pero en realidad no dependen ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores, dependen directamente del vicepresidente del Estado. Directamente. Correcto. Entonces forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero a un nivel administrativo. A ver, ¿cuáles son las principales funciones de un legislador nacional, de un diputado nacional? Legislar, proponer leyes, aprobar leyes y fiscalizar todas las entidades públicas. El rol de fiscalización lo tienen a través de la brigada departamental, porque estas autoridades son electas en cada departamento. Es ¿Uno por departamento? Uno por departamento. Entonces tienes 9 titulares y 9 suplentes. No existe un segundo en la lista, tercero en la lista, no hay tal. Entonces, al representar una circunscripción departamental, el rol fiscalizador lo ejerces en tu brigada departamental. Sin embargo, el rol legislador es ante organismos internacionales, ante bloques de integración, de los cuales Bolivia forma parte. ¿Cuáles son los más conocidos? Los principales son la Comunidad Andina y el Mercosur. Sin embargo, existen muchos otros. Sí, aquí tengo entendido el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano, me corriges por favor, Parlamento Amazónico, el Parlamento Indígena, la Unión Interparlamentaria Mundial y lo que decías, ¿no? Mercosur también. Es decir, son varias instancias donde están presentes. Exactamente. Y hubo un intento de hacer una sede en Bolivia, el UNASUR, una unión de todo Sudamérica. Una sede y todo ya habían Correcto, pero al final no se pudo llevar adelante, que sería muy interesante, pero bueno, ahora con lo que tenemos hay que empezar a trabajar. Porque la verdad es que hay muchas oportunidades en temas sociales, en temas medioambientales, en temas... Justo eso, Pablo, profundicemos en eso. Es decir, a ver, ya sabemos que se elige un representante por departamento. Correcto. Tú vendrías a ser el representante de Cochabamba, pero cuando ya estés, me imagino que en La Paz creo que hacen incluso sus hemiciclos o sus encuentros con otros países a través de las plataformas que te brindan ahora, por ejemplo el Zoom. Lo cierto es que hacen estos encuentros, pero ¿qué se gestiona en estas instancias internacionales? ¿De qué forma le llega al ciudadano boliviano? A ver, explícanos esa parte. No necesariamente es virtual, puede ser, pero también existen sesiones que son presenciales. Okay. Exacto, sobre todo en la Comunidad Andina, en el Mercosur, en la Unión Interparlamentaria Mundial, tienden a ser presenciales. Se han digitalizado muchas cosas a raíz del COVID. Sí, una belleza. Nos permite estar en varios lugares a la vez, pero hay algunas que tienen bastantes formalidades, ¿no? Y de hecho, justamente por estas que existen bastantes formalidades, es que exigieron en algún momento a los países miembros elegir mediante voto popular estas autoridades y que no sean simples designaciones. Ahora, según el país varía la forma de elección. Por ejemplo, en el Perú se escogen estas autoridades por circunscripciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen en la papeleta de votación. Entonces uno puede escoger, necesitan un partido para acceder a este cargo, pero uno puede votar como acá hacemos con los diputados uninominales. Exacto. Que representan una circunscripción. En papeleta. Correcto. Eso sucede en el Perú, por ejemplo, para los electos ante la Comunidad Andina. Pero Brasil, por ejemplo, no escoge representantes supraestatales. ¿Qué hace a los diputados nacionales, a algunos que forman parte de ciertas comisiones, la de política exterior, les da este rol más? Los designan. Correcto. Son autoridades electas, pero les dan una función más, según la comisión en la que están en ese momento. ¿Y cómo sucede en Bolivia? ¿Cómo pasa esto en Bolivia? Acá, bueno, a raíz de la ley que comentaba previamente, la 522,
permite que nosotros escojamos estas autoridades por mayoría absoluta en cada departamento. Es decir, para que un representante supraestatal gane, le afecta directamente la votación del binomio del presidente. El presidente y vicepresidente que están en la papeleta. Correcto. Entonces, la fuerza política que más votos tenga en un departamento gana el representante supraestatal. Es como ha estado sucediendo, basándonos en las encuestas, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba lidera, por ejemplo, Maf Reyes Villa. Tú automáticamente vas a lograr ser entonces el representante cochabambino y boliviano dentro de los supraestatales. Ojalá así sea. Es lo que se está buscando, ¿no? Entonces funciona así, que la gente sepa que va a ir a votar por su candidato a presidencia y vicepresidencia, sabiendo que también está en medio su candidato supraestatal. Claro, y no solo eso, también los plurinacionales. Y esto es muy interesante decirlo porque muchos se fijan solamente en el candidato, pero también tienen que valorar el esfuerzo que los candidatos hacen en escoger un buen vicepresidente, buenos senadores, buenos diputados. Es muy importante que nos tomemos la molestia de leer las listas, y están en la página del Tribunal Supremo Electoral los candidatos habilitados, y poder ver quiénes son estas personas, conocerlos, ¿no? ¿Qué han hecho desde donde se hayan encontrado, desde la academia, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones territoriales de barrio, desde los distritos, desde donde les haya tocado ejercer sus roles previamente, desde la empresa, desde donde fuera. O sea, ¿qué han hecho ellos por su departamento, por su país? ¿Cómo han contribuido al desarrollo de sus ciudades? Entonces es muy importante analizar esto, ¿no? Sí, y también esto que dices, ¿no? Poder conocer a nuestros candidatos, de modo que vayamos con los 5 sentidos, por muy difícil que parezca, deberíamos ir así a las urnas, ¿no? Con todos nuestros 5 sentidos despiertos, sabiendo que estamos decidiendo el presente y el futuro de nuestro país. El boliviano suele ir con el corazón a las urnas. Lamentablemente sucede esto, pero por eso queremos generar este tipo de espacios para conocer más allá del candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, también a todo el equipo que va a ir detrás de estos candidatos. Y qué importante, Pablo, y te agradecemos eso también, que puedan acceder a las entrevistas, porque hay muchos candidatos que igual prefieren mantenerse en el perfil de la sombra, no quieren acercarse mucho a los medios para que los conozcamos, y creo que es completamente importante, sobre todo ahora, conocer a los candidatos. Y nos habíamos como ido a un ladito de lo que estábamos hablando, pero me pareció importante. De todas maneras, regresemos a esto, de lo que va a representar este candidato supraestatal cuando ya ejerza, y la forma en la que va a impactar también en lo que vaya a suceder en nuestro país, no sé, en gestión de recursos. Tú me dirás, ¿qué es lo que van a hacer en estas instancias? En primera instancia, se elabora una lista. Entre todos estos supraestatales, que son 9 titulares, se elige un coordinador, porque el presidente de esta comisión permanente es el vicepresidente del Estado. Entonces, se hace una lista que es rotativa. Cada año van a un organismo diferente, a un bloque de integración diferente. Entonces, por ejemplo, el 2026 me podría tocar la Comunidad Andina, pongamos ese ejemplo. Entonces yo represento a Bolivia, no a Cochabamba, a Bolivia, claro, a todos los bolivianos ante ese organismo. Así como en la Unión Europea tienen los diputados europeos, los eurodiputados. Acá tenemos que representar a Bolivia en calidad de diputados andinos ante el Parlamento andino. Entonces, al igual que en la Asamblea Nacional, en esa asamblea se sesiona, se vota por la normativa, porque existe normativa vinculante. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la Comunidad Andina? ¿Por qué si mandamos un representante supraestatal ahí y no ante la ONU? Porque ante la ONU tenemos un embajador. Claro. La diferencia es que uno es vinculante y el otro no. En uno se genera normativa y en la otra sí solo deben de cumplirse. Correcto, todos los países miembros, y en la otra instancia solamente son resoluciones que no son vinculantes, que se puede dar cumplimiento o no, son recomendaciones. Entonces, esa es la diferencia principal. Por eso en algunos organismos tenemos embajadores y en otros tenemos representantes supraestatales electos mediante voto popular. Entonces, una vez ahí, se puede gestionar muchas cosas porque tienes el acceso a autoridades que representan a estos otros países. Los bloques de integración, como su nombre dice, son procesos de integración donde nos sentamos en una mesa, podemos negociar, podemos mediar, podemos conciliar
Entonces el rol que ejercen estos representantes es muy importante sobre nuestra política exterior, que es casi nula al momento. ¿Y qué tipo de temas abordan? ¿Tienen que ver con la economía? ¿Tienen que ver con el medio ambiente? ¿Qué temáticas suelen ser las más importantes? Hay temas políticos, también hay temas sociales, hay temas medioambientales, temas de seguridad, temas de migración. Nosotros, gracias a la comunidad andina y todas las gestiones que se realizan ahí, por ejemplo, no necesitamos una visa para entrar a estos países, lo propio con el Mercosur. Entonces nos permite acreditar nuestros diplomas académicos ante estos países para poder trabajar. Entonces no solo es una migración en temas de turismo, sino estudiantil, por ejemplo. Muy bien. Entonces hay temas muy importantes, ese es el uso que se le ha dado hasta ahora. Pero el más importante para mí, dado que tenemos semejantes filas de gasolina, tenemos una crisis con el tema de los dólares, la balanza de pagos, entonces yo creo que lo más importante en estos espacios de integración va a ser hablar de nuestro tema económico, va a ser poder abrir nuestras fronteras ante el mundo entero, para que puedan venir a invertir. Para eso tenemos que generar seguridad jurídica, que si leen nuestro programa de gobierno tenemos contemplado trabajar en eso, ¿no? Y tenemos contemplado no solo a través de los representantes supraestatales, sino a través de todo el cuerpo diplomático, crear agentes de negocio, que las embajadas no sean netamente representaciones diplomáticas para ir a cócteles, sino que sirvan como agentes de negocio, que vayan, traigan dinero, que traigan grandes inversiones a Bolivia y que nosotros acá le demos la seguridad jurídica que se necesita. Qué interesante esto que acabas de decir, porque es una forma también de conocer las propuestas que están trayendo estos partidos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso hablar, sí, de una candidatura supraestatal, pero con la conciencia de que, a ver, si yo logro, tengo que hablar de temas económicos. ¿Se les permite proponer también? Claro que sí. Como acá un diputado puede presentar un proyecto de ley, ante estos bloques también se puede presentar un proyecto de ley. Muy bien. Y lo más importante es el lobby, es la capacidad de negociar, de presentar proyectos, de presentar ideas, impulsar campañas de todo tipo. Y ahora hay que trabajar en una marca país. Hay que generar esta marca país con todo lo bueno que tenemos para que lo malo deje de pesar. Porque los ojos del mundo que tienen puestos ahí a Bolivia nos ven con una mala imagen, ¿no? Como un narcoestado, como un estado donde si inviertes te van a nacionalizar. Entonces hay que quitar ese estigma que tienen los inversores y otros países. Entonces sí, en eso tenemos que trabajar. Tenemos tanto potencial, somos un país sumamente rico en relación a los recursos naturales que poseemos. Tenemos todos los tipos de clima, de ecosistemas, de fauna, de flora. Entonces hay que proteger esto que tenemos. Eso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por todo el daño medioambiental que le han provocado los incendios, que además han sido históricos y que de alguna u otra forma tiene que ver también con nuestras relaciones con otros países, ¿no? Hablar de lo que está sucediendo con los incendios, por ejemplo, con la frontera Brasil, va a tener que ver entonces con tu participación para que se logren, no sé, mejores controles o algo suceda para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en Bolivia. Correcto, no tenemos por qué aislarnos del mundo. No está mal pedir ayuda, no está mal tener cooperación reembolsable, no reembolsable. Ahí tenemos a la mano mucha cooperación. Como te decía, algunos préstamos, así como, como ciudadanos nosotros podemos ir a muchos bancos y negociar, porque a nosotros nos duele gastar de nuestra plata, nos duele pagar intereses porque nos cuesta, tenemos que trabajar todos los días para cubrir esa cuota del banco. Es lo mismo, un país tiene que buscar las mejores condiciones para su billetera y eso no lo hacen, obviamente porque no es su dinero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes como país y renegociar nuestra deuda, ver si alguien nos puede prestar o comprar las deudas que ya tenemos a una tasa de interés menor. Eso podemos hacer, por un lado. Y por otro lado, aplicar a todos estos fondos que no necesitamos reembolsar. Pero hay requisitos, ¿no? Nos dicen, tienen que tener proyectos de estas características, tienen que demostrarnos que estos van a ser sustentables a lo largo de los años, que el día que ustedes se vayan, se van a poder mantener por sí mismos. Entonces, hay muchos proyectos. Por ejemplo, la CAF, que ha sido fundada por la comunidad andina,
es muy interesante, está propiciando espacios académicos, formativos, para que aprendamos. Yo he sido partícipe, he sido el becado en Bolivia para poder formarme un diplomado en asociaciones público-privadas. Entonces, ¿qué significa esto? Porque hay muchos que dicen, no, vamos a privatizar todas las empresas, pero eso también es muy cuestionado, porque si tú privatizas las empresas, tus mejores amigos van a comprarse esas empresas, o tal vez tú mismo. Sorpresivamente ha sido como que ya se ha dejado de estigmatizar, pero se ha ido ya al otro lado, ¿no? La propuesta de algunos candidatos que tiene que ver cero estatismo, por ejemplo, y claro, esto podría ser contraproducente en algunos contextos. Correcto, porque podríamos enriquecer a las personas que no tenemos que hacerlo, porque al final lo que necesitamos es hacer que el Estado gane, que la gente gane, ¿no? No unos cuantos, sino todos. Entonces, algo que se ha visto bastante interesante, no solo acá, sino en el mundo entero, está muy de moda ahora el tema de estas asociaciones público-privadas, porque hay muchos países, la crisis es internacional. Nosotros estamos peor que otros países, pero la crisis es internacional en otras escalas, en otras medidas, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, con una carretera, no tienen plata para poder arreglar la carretera, mantenerla en óptimas condiciones, entonces hacen una asociación público-privada con con una constructora, con una empresa. Aquí tenemos la ABC, por ejemplo, ¿no? La administradora de carreteras. Entonces podría existir, digamos, una ABC que sea manejada 51% por el Estado y 49% por un privado. Entonces, ¿qué ganan estos privados? El peaje, ¿no? Entonces, en Estados Unidos funciona así. Incluso hay las highways, que le llaman, las carreteras grandes, que uno solo puede entrar si paga. Y paga mensual, ¿no? O semanal, o diario. Y son ingresos bastante significativos que van al privado, sí, en cierta medida, pero sobre todo se queda con el Estado. Y te garantizan también que tu carretera esté en perfectas condiciones, ¿no? Los 365 días del año. Y no tenemos, como en Bolivia, lo que sucede generalmente, los transportistas, si hablamos de ese caso, quejándose todo el tiempo. De sí pagamos, pero lamentablemente nuestras carreteras no están en las mejores condiciones. Bueno, solo para apuntar, hay un detalle. Por lo que puedo ver, estoy a 10 minutos de terminar el programa, pero Pablo, por lo que puedo ver hay como una intención clara de llegar con propuestas, ¿no? Correcto. Que tienen que ver con la economía, por lo que te he escuchado, economía, tienen que ver con el medio ambiente, que lo que ha sucedido en nuestro país es tan lamentable que sobre todo la juventud tiene que prestar especial atención para que no vuelva a pasar. Y la presencia de los jóvenes también, ¿no? La presencia y darles oportunidad a la juventud, pero esa juventud, porque ser joven tampoco es un mérito, ¿no? Pero ser joven preparado definitivamente es un mérito. Entonces creo que por ahí podemos apuntar. Claro, y los jóvenes tienen muchos intereses, tenemos muchos intereses. ¿A quién no le gustaría poder viajar a más países sin visa? Poder ir a vacacionar sin esperar meses en una lista donde ni te aprueban, porque ya el hecho de ser boliviano genera cierto estigma, ¿no? Y nos controlan, nos escanean, nos hacen tantas cosas por ese estigma que se ha creado a lo largo de estos años. Entonces tenemos que quitar eso, tenemos que permitir que nuestros compatriotas vayan a invertir a otros países, como también ellos vengan acá a invertir. Para eso hay que generar espacios como las cámaras binacionales de comercio. Actualmente existe la boliviano-paraguaya, la boliviano-alemana, la boliviano-americana, pero hay que generar más de estas. Hay que generar alianzas estratégicas con los países para que vengan mayores fuentes de financiamiento, mayores inversores a nuestro país y se generen más fuentes laborales, porque es increíble, pero no hay trabajo acá. No, y sobre todo para los jóvenes. Parece loco decirlo, pero es verdad. Yo estoy segura que muchísimos jóvenes que nos escuchan sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? De repente han terminado su carrera y tienen la necesidad de trabajar, pero se han tenido que ver obligados al negocio informal o a emprender o otro tipo de cosas porque no están encontrando el trabajo. Pablo, una pregunta que me parece urgente, necesaria, que tiene que ver con la política, sí, pero tiene que ver también con lo que estás representando. Se habla mucho de la posibilidad de un giro a la derecha después de que 20 años más o menos en el país, por lo menos un poquito a la derecha, ¿no? Centro derecha, si se quiere. Pero lo cierto es que hay ahora más que nunca esa posibilidad. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si llegado el momento, el 17 de agosto, se queda el país en esta tendencia más izquierdista, aunque un poco que se maneja con el centro? Pero ¿qué pasa si se queda ahí? Porque de repente si tú sí vas como representante de Bolivia, a través de Cochabamba, a través de Sumate,
pero con esta línea todavía izquierdista va a ser complicado de repente representarnos, porque creo que genera también cierta desconfianza al momento, por ejemplo, de hablar de temas económicos. Claro, bueno, es muy diferente el rol que uno ejerce si es oficialismo o si es oposición. En el caso de ser oficialismo puedes hacer muchísimo más porque tienes el aval del gobierno central para hacer estas gestiones, ¿no? Si tú vas, presentas un proyecto de ley, el Estado te va a apoyar. Si tú vas y logras convencer a inversores que vengan acá, les van a dar esa seguridad jurídica. Pero si tú eres oposición, no necesariamente tu ideología va a poder ser plasmada con las acciones del Ejecutivo, ¿no? Y ahí ya complica un poco la cosa, porque en una negociación tú tienes que ofrecer algo. Claro. Entonces, si tú no puedes ofrecer nada, si ellos ven que siguen nacionalizando las empresas acá, siguen creando empresas a diestra y siniestra que son totalmente deficitarias, ven que el Estado sigue gastando mucho más de lo que gana, entonces nadie va a querer venir a invertir acá. Si ven que tenemos esta crisis, no. ¿Qué es a lo que impulsan en otros países cuando ven este tipo de crisis? A sacar nuestra gasolina de contrabando, a sacar nuestras cosas de contrabando, porque ese desfase en los tipos de cambio genera eso, que con una gasolina subvencionada lleven esos litros a su país y lo pueden vender un poco más caro, ¿no? Entonces tienen márgenes de ganancia. Entonces, en vez de traer inversión, estamos perdiendo nuestra economía aún más, ¿no? Totalmente. Pablo, ha sido un gusto poder hablar contigo en este espacio. Esperemos que también a la gente que nos escucha, que nos está viendo también a través de este streaming, pueda servirles al momento de ir a sufragar. Hay muchísima gente que nos ha estado escribiendo, el 90% me acabo de decir, en apoyo. Excelente profesional, joven y sobre todo humano. Felicidades, un candidato que representa a los jóvenes. Dice, no, que eso es lo que yo te hacía notar. Hay una representación de jóvenes bastante interesante, creo que era necesario también, ¿no? La renovación no solamente tiene que ser del movimiento al socialismo para muchos. La renovación es de un país, y un país se renueva también con la juventud. Dice, es un tipo preparado, dice, con visión. A ver, profesional, joven, capaz. Dice, bueno, hay muchísimos buenos comentarios positivos, sobre todo Pablo, así que te sigan conociendo. Pues vamos a poner de todas maneras esta entrevista en nuestras redes, se va a quedar, y que la compartan y que podamos conocer a todos nuestros candidatos. Has inaugurado este podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto estar acá, y bueno, a todos los jóvenes y a todas las personas, les aseguro que van a ser muy bien representadas ante todos estos organismos, ante todos estos bloques de integración. Vamos a traer proyectos de diverso tipo acá, medioambientales, sociales, económicos sobre todo. Vamos a hacer de Bolivia un país seguro, no solamente para sus ciudadanos, sino también para inversiones extranjeras, y vamos a crear una nueva marca país, donde Bolivia va a ser conocida por lo bueno y no por lo malo. Muchísimas gracias. Gracias por formar parte de este podcast. Y yo le decía, es súper importante conocer las propuestas a través de los candidatos, y por supuesto también conocer qué es un candidato supraestatal, qué es lo que va a hacer, qué es lo que pretende también si llega a este lugar. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, así que en este espacio vamos a estar todos los días presentándole a nuevos candidatos. Gracias nuevamente, gracias Pablo, nos despedimos contigo, y usted que nos ha estado siguiendo, muchísimas gracias también. Nos reencontraremos mañana a la misma hora, y también con otro candidato, otro analista, así que gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.